Aunque hasta el último momento sus abogados intentaron obtener clemencia para ella, el miércoles 13 de enero del 2021, su sentencia de pena capital fue llevada a cabo. Sus abogados alegaron que se trataba de una mujer con muchos trastornos mentales, pero los familiares y conocidos de la víctima estaban de acuerdo en que el crimen había sido horrible y no la debían perdonar. A eso de la 1:31 de la madrugada murió, sin decir unas últimas palabras, a sus 52 años. ¿Quién era esta mujer y qué fue lo que hizo para ser condenada? Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal de Sandra Casos y Misterio y te invito a ver la historia turbulenta de Lisa Marie Montgomery. Lisa Montgomery nació el 27 de febrero de 1968 en Kansas. Según Diane Mattingly, media hermana de Lisa, vivían con la madre de Lisa, Judy Shaughnessy, y con el padre biológico de las dos, pero el matrimonio acabó y él se marchó. Esta mujer consumía mucho alcohol cuando estaba embarazada de Lisa, por lo que ella nació con síndrome de alcohol fetal. Aún así dejó a las dos niñas a cargo de Judy, quien era violenta, solía golpearlas y se inventaba formas de castigo como arrojar desnuda a Diane a la nieve. Sin el mínimo autocontrol que tenía con la presencia de su esposo, ahora que cambiaba de novio con frecuencia, se volvió más cruel y sus parejas participaban de los maltratos, siendo Diane víctima de continuos ataques sexuales. Esto acabó para Diane cuando tenía 8 años porque la sacaron de ese infierno y la llevaron a un hogar de acogida. Lisa se quedó para ser el nuevo blanco de todo tipo de maltratos. Judy volvió a casarse. Era un alcohólico que atacaba sexualmente a Lisa. Solían mudarse, pero cuando se establecieron en Oklahoma, increíblemente el horror se incrementó. El padrastro construyó un cobertizo donde él y sus amigos se aprovechaban de Lisa con toda clase de vejaciones. Como si eso no fuera suficiente, su madre la vendía a plomeros y electricistas a cambio de que hicieran reparaciones en la casa. Una vez Lisa, ya adolescente, le comentó a un primo lo que le pasaba, pero él, a pesar de ser asistente del alguacil, no hizo nada más que regresarla a la casa para que nada cambiara. Judy se quería divorciar de este marido y fue con Lisa a la corte a testificar contra todas las agresiones sexuales de las que fue víctima su hija, pero no como solidaridad hacia ella, sino para obtener la separación, ya que cuando Lisa tenía 14 años su madre se enteró de las agresiones, pero en vez de protegerla, la amenazó. El juez que llevó el caso la reprendió por no haber denunciado esos delitos, pero no pasó nada más. Cuando cumplió 18 años y tal vez queriendo huir de la vida que había tenido hasta entonces, se casó con un hermanastro. Parecían una pareja corriente, tuvieron 4 hijos en 5 años. Hasta que un hermano de Lisa se encontró una película en donde vio al esposo de ella golpeándola y atacándola sexualmente. Dijo que le afectó mucho haber visto eso, pero no supo cómo hablarlo con su hermana. Por ese tiempo, los hijos comenzaron a quejarse de que su mamá, Lisa, estaba con frecuencia ausente emocional y mentalmente, como que se volcaba hacia sí misma. Se divorció y volvió a casarse. A su esposo le dijo que estaba embarazada, aunque eso no era posible porque después de tener a su 4.º hijo, se había hecho esterilizar, pero era algo que solía afirmar. Por otra parte, en una zona llamada Skidmore, Missouri, vivía Bobby Joe Stinnett. Era el año 2004. Estaba embarazada de su primer hijo. Ella era criadora y vendedora de perros de la raza Rat Terrier, así que los promocionaba en el chat Ratter Chatter. Fue en ese sitio web que se puso en contacto con una mujer llamada Darlene Fisher y fueron contándose cosas de sus vidas. Así supo Bobby Joe que Darlene también estaba embarazada, lo que generó un vínculo entre ambas. Chateaban, hablaban sobre los perros, que era una afición que compartían, y se enviaban correos electrónicos acerca de cómo iban sus respectivos embarazos. Un día Darlene concertó una cita con Bobby Joe porque estaba interesada en comprarle un perro. El día en cuestión, 16 de diciembre del 2004, Bobby estaba hablando por teléfono con su madre y estaba muy contenta porque le dijo que una mujer iría por un perro. Mientras hablaban, Darlene llegó y Bobby tuvo que colgar. Una hora después, su madre fue a verla porque no le respondía a las llamadas, ya que pensaba que el negocio había terminado. Pero al entrar en la casa, vio a su hija en el piso rodeada de mucha sangre.
Llamó a emergencias indicando que parecía que el estómago de Bobby hubiera explotado. Los paramédicos no pudieron hacer nada por la joven, pero sí quedó claro que el estado del vientre de la mujer embarazada de 8 meses se debía a que lo habían cortado para extraer a la bebé, a quien habían raptado. En las manos de Bobby se encontraron mechones de cabellos rubios. Los vecinos vieron frente a la casa un automóvil muy sucio entre las 12:30 y las 2:30 de la tarde, indicando varias características más del mismo. No fue difícil para las autoridades dar con Darlene, porque todas las conversaciones que sostuvieron estaban en el computador de la víctima. Investigaron 3 conversaciones, descartaron 2. Y al día siguiente, el 17 de diciembre, la arrestaron en su casa, donde había llevado a la niña afirmando que era su hija, a quien tuvo sola en el hospital, cosa que no puso en duda a su esposo. Allí estaba el auto sucio y la mujer, quien tenía el cabello rubio y cargaba un bebé. Había muchos invitados en la casa que felicitaban a la madre por el nacimiento de su hija. Se trataba de un nombre falso, pues era Lisa Montgomery, quien había organizado todo el plan buscando un bebé para no quedar como mentirosa, y según su abogada, porque su marido era cruel y controlador. Si descubría su engaño, le quitaría a sus hijos. Afortunadamente, la niña estaba bien. Victoria Joe Stinnett fue entregada a su padre. Lisa Montgomery fue acusada de secuestro con resultado de muerte. Al principio intentó inventarse algunas historias en las que negaba su participación, pero luego confesó, pues con las pruebas de ADN que le harían a la niña, su historia no tendría ninguna base. Al llegar a casa de Bobby Joe, la había estrangulado con un lazo rosado. Cuando quedó inconsciente, le cortó el vientre con un cuchillo de cocina, sacó al bebé y cortó el cordón umbilical con cuidado. Pero Bobby se despertó y luchó con su atacante, sin éxito. En una audiencia, después de 34 años, Lisa y su hermana Diane se volvieron a encontrar. En octubre de 2007 la condenaron a muerte. Estuvo en la prisión desde el 2008 y era una cárcel para reclusas con problemas médicos y psicológicos. Ahí la vigilaban permanentemente en caso de que intentara quitarse la vida. Era la única mujer en el corredor de la muerte de Estados Unidos, y aunque este castigo siempre genera polémica, esta también se debía a que sería la primera mujer ejecutada desde 1953. En septiembre del 2020 se anunció la fecha de ejecución para el 8 de diciembre. Pero en enero de este año, cuando ya era la fecha definitiva, el mismo día un juez suspendió la sentencia porque según él, el estado mental de Montgomery no le permitía comprender el motivo de su ejecución. Se debía realizar una audiencia para determinar su capacidad al respecto. Pero a pesar de todos los esfuerzos de sus abogados, quienes decían que su cliente expresaba sentir mucho remordimiento, no se obtuvo la clemencia que la dejaría cumpliendo cadena perpetua y recibiendo ayuda psiquiátrica permanente. Los especialistas de la defensa vieron lesiones cerebrales que consideraban pudieron ser un factor importante porque habrían dañado la zona que controla la agresión. También arguyeron que Lisa Montgomery padecía un embarazo utópico, psicológico o fantasma, una condición en la que la mujer cree estar embarazada e incluso tiene señales externas de su estado. Sus trastornos incluían bipolaridad, estrés postraumático complejo y trastorno disociativo. La fiscalía no negaba sus problemas mentales, pero decían que ella lo había planeado todo, pues compró un kit de parto en casa y se informó de cómo hacer una cesárea. Claro que la psicóloga que la evaluó dijo que ser psicótico no quiere decir que la persona deje de ser inteligente o que no pueda planificar. Los familiares y vecinos de Bobby Joe vivieron de cerca el crimen y consideraban acorde el castigo, mientras que la hermana de Lisa hablaba acerca de su pasado de maltratos para que le dieran ayuda. Parece que la primera defensa de Lisa Montgomery no fue la mejor, pues solo en las apelaciones se revelaron sus enfermedades mentales y su pasado de abusos. Durante su sentencia permaneció en silencio, entonces ya tomaba medicamentos. Tanto la vida como el crimen de Montgomery fueron espantosos. Independientemente de si estamos de acuerdo con el resultado legal, vale la pena preguntarnos si de haber recibido ayuda en las ocasiones en que se la pudieron brindar, todo hubiera terminado de manera distinta. Dime tu opinión y regálame un me gusta si te ha parecido interesante el video. Si no te has suscrito, este es el momento y no olvides compartir en tus redes. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente video.